Bienvenidos, espero que estén supremamente bien. Por aquí vamos a empezar con un nuevo video podcast. Es un nuevo formato que estoy probando y que la verdad le tengo mucha fe porque quiero invitar a muchas personas que conozco, quiero que las conozcan a ellas, quiero que conozcan sus trabajos y que aprendan muchos de ellos porque realmente son personas muy tesas en el medio. Mi primera invitada, Fer, ya se las voy a presentar. Ella es fotógrafa comercial, está completamente enfocada en esa parte del gremio de la fotografía. Y nada, comencemos de una vez. Bueno, ¿Cómo estás, entonces, Fer? ¿Cómo te bien, llamas? claro. Todo completo, di tus redes, absolutamente todo de ti, queremos saberlo. Incluso vamos a ir a esos inicios, Oh my ¿sí? ¿Cómo gosh. empezaste? ¿Cómo te enamoraste de la fotografía? ¿Por qué terminaste hasta el punto donde estás? Y ahí te voy a ir sacando muchas preguntitas. Fue pucha, mero monólogo el que tengo que decir. Me Bueno, encanta, esa no. es la mejor parte. Bueno, mi nombre es Fernanda Gallego, mucho gusto. Sí, como dice Teo, soy fotógrafa comercial y ahorita muy enfocada a la fotografía de retrato corporativo, de personal brand, y pues como perfil profesional y todo esto que se ha convertido en una necesidad, sobre todo post pandemia, que tenemos que como lanzarnos tanto a proyectos, no sé, empresas de otras partes del mundo que necesitan ver nuestro perfil profesional y que no nos conocen y aún así nos van a contratar remoto. Las fotos creo que se han convertido como en una necesidad muy grande. Entonces, pues básicamente, bueno, me dedico principalmente a la fotografía de retrato, como ya dije, y a la fotografía de producto también, o creación de contenido para redes, pero más que todo como estilo de vida, alrededor de una marca o alrededor de un producto o alrededor de una corporación, que por ejemplo es lo que he hecho con algunos clientes. ¿Qué era lo otro? ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál fue ese primer pinito que dijiste, me voy a meter de lleno a la fotografía? Incluso ahí yo también te voy a compartir como la Ujú, historia mía un poquito que muchas personas no lo saben. ujú. Y hay una persona muy puntual que va a ser una de las invitadas que también voy a traer aquí al podcast que toca como tema paranormal. Oh my gosh. Entonces, nada, ¿cómo fue ese primer momento en el que tú dijiste, me quiero meter de lleno en la fotografía para vivir de ella? ¿O cómo fue el proceso para tú enamorarte de la fotografía? Bueno, yo me enamoré de la fotografía por un desamor Ujú, de lo audiovisual. O sea, yo en realidad quería ser cineasta. ujú. ¿Cierto? Aquí les puedes poner brillito. Eh, sí, no, yo soñaba pues con hacer cine en Colombia, bla, bla, bla. Y obviamente, pues, o sea, el gremio es un gremio muy difícil. Ujú. Los pocos directores que han logrado pues desarrollar sus proyectos, sé que la han guerreado mucho y que muy probablemente les ha tocado todo con recursos propios. Entonces, pues, primero, acá es súper difícil encontrar un lugar donde uno estudie eso específicamente. Entonces, en general, se tiene uno que meter como por áreas más de televisión, audiovisual. Y bueno, yo me metí y habían materias que me gustaban mucho y otras que yo era como, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Ujú. Y aparte, pues, porque cuando uno ya elige de por sí estas carreras, ya tiene el ojo de la familia encima, ay, no, se va a morir de hambre, no sé qué. Y ¿De uno qué vas con, a vivir? sí, y uno con la presión de, bueno, ya elegí una carrera a la que nadie le tiene fe. Y aparte, no estoy feliz en ella. Entonces era como que, pues pucha, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, terminé eh, producción de televisión. No, no, no la terminé, no la terminé. No la terminé. Me quedó faltando como un semestre porque me cambiaron el pensum, porque... entonces dije, no, ¿qué voy a hacer? Y me metí a otra técnica de fotografía, televisión y video. Y ahí fue como que me acerqué más a la fotografía y dije como, de hecho, siempre recordaré que tenía un profe, que el profe era de fotografía, televisión y video, y la parte nos puso a hacer un proyecto de retrato documental. Yo cuando eso no tenía muy claro las diferencias de la fotografía Ujú. y Como las yo ramas que llevé, tienen. exacto, yo llevé como a una amiga, la maquillé, le puse cosas y yo súper orgullosa de mi tarea cuando él dice que eso no es retrato documental y yo, entonces, ¿qué es? Porque me gusta ¿Qué mucho. rayos hice?
Y él, eso es más fotografía de moda. Yo, bueno, voy a estudiar eso. Ok. Y, y Entonces ahí bueno, fuiste como investigando más sí, acerca de esa rama, porque sí, realmente muchas personas, digamos, y voy a hacer como un paralelo, eh, la fotografía también es algo como la medicina, que tiene un montón de ramas. Entonces, gigantes. uno como fotógrafo se especializa en una de esas ramas para ser muy bueno en esa rama. Entonces ahí fue cuando Ajá. encontraste la foto de moda. Exacto, gracias a ese regaño fue como, no, eso no es la tarea que yo pedí, no sé qué, yo, ay, bueno, pero a mí me gustó mucho. Entonces empecé a investigar y encontré que acá en Medellín había un lugar donde enseñaban fotografía de moda, que ahí conocí a Teo. Sí, de ahí nos conocemos. Fotografía de moda como tal y fotografía de producto y todo este tema comercial y como mucho más pro, ¿cierto? Ujú. Pues porque obviamente el retrato documental es muy hermoso, pero en ese entonces para mí era muy complejo pensar en, bueno, yo cómo voy a vivir de retrato documental, etcétera. Ya hoy entiendo que hay muchas maneras y muchas formas de especializarse, pero en ese entonces yo era como, bueno, no me gusta video, no me gusta televisión, entonces voy a ensayar fotografía. Ujú. Obviamente terminé la técnica, esa sí la terminé y empecé a estudiar moda y la verdad me gustó mucho, me enamoró por completo y empecé como a hacer carrera alrededor de la fotografía comercial. Y pues no sé, ya ahora todo dio un giro gigante porque me volví a desenamorar de la fotografía. Uno como fotógrafo tiene muchas crisis existenciales con el trabajo porque uno es como que no, ya no soy tan bueno para, o sea, como que sí soy muy bueno, pero ya no me apasiona. Bueno, eh, y así también probando cosas diferentes, encontré en la fotografía de retrato y en la fotografía de producto lo que quizás ya no estaba encontrando en la fotografía de moda. Sin embargo, tengo todo que agradecerle a la fotografía de moda porque fue una escuela increíble que, por ejemplo, ahorita, que creo que es una de las preguntas, sobre cómo me va con las personas que generalmente mis modelos son modelos que no son modelos, o sea, personas, no sé, naturales, Que no están que no están acostumbradas a estar acostumbrados frente a cámara. a eso. Y yo le debo la manera en la que me desenvuelvo con ellos gracias pues como a lo que aprendí en moda. Entonces, aunque ya no hago tanto ese tipo de fotografía, me creó una escuela gigante para desempeñarme comercialmente Dejó hoy. muchas bases. Muchas. Es que yo creo que, digámoslo, y eso yo también lo he entendido como con el tiempo, y he tratado como de transmitirle ese súper Ujú, sabio consejo a las personas. ujú, Uno aquí en Mosen, ujú. eh, algunas personas se centran como en que yo tengo que ser este profesional en Ajá. esa área y sí o sí. Y que eso fue lo que estudié, eso es lo que tengo que hacer. No, Exactamente. pues no. Cuando incluso pues como por mi parte profesional yo tengo un montón de estudios diferentes a fotografía y esos mismos estudios me han brindado bases que yo voy Ujú. como uniéndolos en sí. Entonces, por ejemplo, Sí. acá con el tema de fotomoda te dio toda esa base para entrar con más fuerza en lo comercial. Pues sí, es que, por ejemplo, parte de que es, creo que algo por lo que los clientes a veces toman la decisión o digamos que entienden que es diferente el servicio que yo puedo prestar al de otros, es que yo los asesoro en toda la parte del styling y eso es algo que me dejó la moda. Yo los asesoro en la parte de las poses y eso es algo que me dejó la moda. Yo entiendo que según las facciones de las personas se debe iluminar de cierta manera, entonces, cierto, o sea, como que en general, como dice Teo, todo lo que uno estudie, no, nunca se va a desperdiciar, pues como que siempre va a complementar cualquier área de especialidad Correcto. y creo que funciona así en cualquier carrera porque he visto, no sé, ingenieros que hacen carpintería y en carpintería están como, ah, sí, yo esto lo aplicaba en ta, ta, ta. Entonces creo que aplica a todo. No, total. Y creo que hablar este tipo de cosas también le permite mostrarle a las personas como que si te sentís perdido en algo, o sea, igual seguile haciendo, seguile trabajando, que Ujú, en algún momento eso que estás haciendo te va a servir o te va a apoyar alguna otra área o alguna otra parte digamos, en lo laboral o en el tema de formación como persona. Porque incluso en estos días estaba teniendo una conversación con un chico que tenía como temas de ansiedad porque no ujú, sé si lo que estoy estudiando me va a servir o no. Y yo leí los ejemplos míos, ujú. entonces como relájate,
tres rayitas, disfrútate lo que estás haciendo en el proceso, que eso te puede servir para otras cosas y muchas veces vas a terminar haciendo algo diferente, pero vas a tener todas esas bases. Sí, Y total. eso es lo que te va a hacer diferente a otro profesional. Sí, total. O sea, yo creo que, por ejemplo, es que yo siento que nos educan muy monotemáticos, entonces es como que hay que ser fotógrafo, listo, entonces si vas a ser fotógrafo y estudiaste para, o bueno, no, es que con fotografía no pasa tanto, pero por ejemplo, no sé, ay, voy a ser administrador de empresas y es solo administrador de empresas. Ujú. Y yo las personas, como digamos, administradoras de empresas que más tesos me parecen, tienen algún hobby relacionado que les ayuda a potenciar profesionalmente su carrera, o sea, como que, no sé, me encantan las vacas, whatever, no sé. Y entonces empezaron en la gestión, yo estoy hablando pues cosas que no sé, pero Ajá, lo que sí, quiero decir ejemplo. es que cualquier cosa que estudies no se va a ir a la nada, o sea, siempre va a servir para algo y pasa que hay mucha presión en listo, ese fue, o sea, como que yo lo que siento o sentía cuando empecé a estudiar es como que si ese fue el camino que elegiste, no te puedes arrepentir. Y yo Exacto. como que, pucha, qué presión tan grande no poder cambiar de opinión. Y lo que le quiero decir si a algunos chiquis que van a empezar a estudiar y no saben qué estudiar, ahí estudien lo que sea, o sea, todo les va a servir y no crean que esa es la única opción posible y que ya toda la vida tienen que dedicarse a eso. Ujú. Miren, mi papá ha sido ejemplo de eso para mí porque él fue, o sea, él en realidad estudió, empezó a estudiar aviación, pero pues eso, él cuando se graduó, justo como la época Pelle en Medellín, entonces obviamente no era un campo de acción muy honorable, Ujú. pues sí, muy seguro. Entonces, luego fue como ganadero, luego fue como que vendía leche, luego fue que vendía flores, luego vendió chorizos, luego trabajó en una empresa de estivas plásticas. Entonces, como que yo veía eso, yo como que pues que nota también saber un poco de todo Ujú. y tener experiencias diferentes y como no atarse a una sola posibilidad. Y verdad que cuando uno lo ve así, todo lo que uno estudie va a ser súper fructífero para cualquier especialidad. O sea, Sí. que no se sometan a elegir una especialidad desde tan chiquitos, Ujú. porque a veces no es lo que vas a terminar haciendo y no está mal. O sea, no está mal cambiar de opinión y no está mal en 10 años, ay no, estudié 3 años de música, pero hoy soy médico. Pues bueno, o sea, súper bien, o sea, entonces yo Y creo que... por ejemplo, con eso, sobre todo con todo este tema de las redes sociales y todo el tema de viralización con Ujú, TikTok, todo el tema de cómo los profesionales están vendiendo sus servicios a ujú, través de estas plataformas, tienen que aprender. Entonces, ujú, digamos, ese médico que sabe musicalización, pues va a ujú. tener mucha más cancha frente a alguien que apenas va a empezar y él va a Exacto. entender todos los procesos, o sea, Al menos los congenia procesos mucho. de sonorización y de que, Exacto. bueno, sí, todo el Que por tema ejemplo, ahorita tenemos problemas técnicos con el sonido, pues ya quedó todo solucionado. probando. Necesitamos, por ejemplo, ese médico aquí para que nos ayude. Claro, sí. Ahí sale alguien bien experto. Qué pena, los músicos no saben de audio. Ay, bueno, Ajá, pues estamos es un molestando. pequeño ejemplo, no se lo tome en persona. Mentiras, mentiras. Entonces que sí, yo creo que todo me sirvió y la fotografía de moda fue una escuela muy grande para la profesional que soy ahora, pues porque uno lo da por hecho. Ujú. Y algún día mi novio me decía como que yo creo que estar en una sesión de fotos contigo es muy diferente a estar con un fotógrafo de otra área. Y yo, ¿por qué? Y me decía, pues porque el acompañamiento, sobre todo en la parte de las poses, me pasó alguna vez que de verdad, pues llegábamos, las fotos eran como que llegábamos a la empresa, armábamos el set, porque estábamos haciendo todo el registro fotográfico del personal de la corporación y íbamos, armamos el backing blanco porque eran fotos que se iban a usar para publicidad en las que están apuntando, que no sé qué, para banners, para Ujú. piezas. Tal. Y pues, claro, todos los empleados debían hacerse las fotos. Y hubo un chico que, o sea, se puso tan nervioso que de verdad estaba sudando
así de Estaba los teniendo un pánico nervios escénico ahí. y es así rojo, horrible. Y pues claro, uno con los compañeros de trabajo ahí, todos jodiendo, tan. Ajá, haciéndole bullying. Entonces yo como que lo saqué a un lado y le dije, mira, pues como que relax, o sea, esto no es nada difícil. Bueno, hablamos y el man ya se relajó y yo lo pude guiar, me dijo, no sé qué hacer con las manos, con el cuerpo, tan. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy dirigiendo, a veces uno se vuelve torpe, entonces, al final la sacamos y él como que, uy, gracias, o sea, como que yo no iba a ser capaz de hacerme una foto y es como que está, pues una foto, pero sí, o sea, a veces eso es como complejo. Entonces yo creo que la fotografía de moda sentó las bases para que todo eso fuera mucho más fácil y en el tema de iluminación, muchísimo más también. Y volviéndonos como en el momento en que estábamos estudiando, éramos esos chiquis aprendiendo de fotografía de moda, Ujú. Siendo súper editoriales. muy editoriales, queríamos hacer todo, Nosotros unas íbamos a cosas. trabajar en Vogue, Ajá, básicamente, o sí, sea, literalmente. hacíamos una editorial cada 15 días. Deberías Eh, poner acá como y la fotos directora de siempre esa nos decía época. como que, Como que ustedes de qué van a vivir. exacto, muy bonito todo, pero se van a morir de hambre. Y nosotros como que está bien, pero seremos felices. Sí, pero igual fue una época de mucha experimentación Sí. que creo que también fue muy... Obviamente ya cuando salimos al medio real Ujú. fue un batacazo increíble porque A mí me tocó bajar mucho. sí, O no, sea, y... a mí me gusta la editorial completamente, ujú, pero al momento de, o sea, me tocó volcarme tanto a lo comercial y dejar como que, como toda esa ornamentación que trae la editorial, ujú, que son como todos esos detalles bonitos y hacer como fotos tan, digamos, entre comillas, simple, ¿cierto? ujú. Sí, pues porque Como tiene su minimalistas complejidad, y uno es pero... como que, ¿qué más hago frente a, digamos, incluso solamente un fondo blanco y la persona adelante? Entonces, como al momento de dirigir y toda la situación, a mí me tocó, Sí, eso no. fue un poquito teso en mi proceso, porque la verdad, pues a nosotros nos ha gustado mucho, pues como todo el tema Sí, de dirección de arte y un montón de situaciones, sí. eso fue duro para mí. Sí, no, yo creo que todos, pues porque la realidad del medio y sobre todo cuando uno trabaja comercialmente no es que yo como fotógrafo quiero expresar, sino que cuál es el objetivo de la marca para desempeñarse y comunicar el mensaje que quiere comunicar a través de su producto o de su servicio. Y obviamente ya no se trata de lo que tú puedes hacer Ajá, creativamente solamente, sino de lo que en realidad a lo que le requiere tienes que apuntar, objetivamente el proyecto. Entonces, exactamente. yo creo que eso es algo que la gente que está estudiando moda en este momento debe tener en cuenta. Y yo creo que, ¿sabes? Algo que también tienen que tener en cuenta en moda en este momento, si apenas están iniciando, es que si bien hay un equipo gigante de directivos o mercadeo, diseñadores, un montón de situaciones, olvidan que todo lo que uno está haciendo no son para ellos, sino para un público aparte de ellos. Ujú. Entonces uno lo que tiene que estar pensando siempre en todo ese tema de esas producciones es que le tienen que gustar, tienen que llamar la Al atención público objetivo de al la público marca. objetivo, ni Sí, siquiera al total, jefe de uno que le está total, pagando, sino a ellos. Y total, al jefe no le puede gustar lo que está haciendo, pero qué pena total. compañero, le tiene que gustar a esta No, y que persona. sobre todo es objetividad, pues como comercial, o sea, es marketing. O sea, en realidad Totalmente. nosotros como fotógrafos comerciales tenemos que saber de marketing y saber de segmentación y saber cuál es el público que recibe esas fotos. O sea, si yo eh, estoy haciendo fotos de una marca de jeans super top, obviamente la elección de modelos es fundamental, obviamente la ropa con la que voy a acompañar o los zapatos que con los que voy a acompañar la producción pues son fundamentales, entonces sí, obviamente no, obviamente. Obviamente. No, no se trata solo de que le guste a alguien o sino que sea funcional. Esa es como la palabra, Total. que sea funcional. Sí. Bueno, y regresando ahí a la escuela, Ah, bueno. vamos a preguntar dos cosas. Ok. ¿Cuál fue el mejor momento y cuál Ajá. fue el peor momento? Oh my gosh. Marce, te amo. Te Mentiras, amamos, no. Marce, te recordamos demasiado, Bueno, pero como estudiante, como porque es estudiante, que sí, obviamente. ella, ahorita vamos más adelante, es
Ya profes soy de donde profe. estudiamos. Entonces eso va para más cositas. Sí, hemos crecido. Ajá. Eh, lo mejor y lo peor. Pues, a ver, lo mejor creo que me encantó que la experiencia ya es muy realista, en la parte de moda es muy realista Ujú. con las necesidades que hay en el mercado. Nosotros, por ejemplo, fuimos súper remilgados, que hicimos mucho editorial, pero aún así en el tema de que pues el trabajo en equipo es Ujú. algo que es complejo al principio, porque cuando uno se está formando, también se está formando su ego profesional y obviamente pues los fotógrafos tenemos muy mala fama también además de, de ego, pero más allá de eso pues creo que nosotros nunca en nuestro equipo hubo como problemas así como graves de ego. No. eh, pero creo que lo más interesante de la experiencia ya es que es muy realista en el tema de manejo de equipo, pues de equipo de trabajo, manejo de iluminación, cómo se resuelven problemas, porque allá tenemos que hay que conseguir marca real, que Ujú. hay que conseguir los outfits, que hay que haber, pues que tiene que haber tantos cambios, que la maquilladora, que entonces uno se encarga del estilismo, el otro de la producción, el otro de la fotografía, el otro de la iluminación, el otro de los props, del otro el arte. Entonces, en esa parte para mí fue muy enriquecedora y creo que fue lo mejor, o sea, poder tener una experiencia real cada 15 días, porque eso, Sí. o sea, durante todo el semestre y creo que lo que más vale la pena de allá es cada 15 días tienes que crear una nueva producción y así es la vida real y a veces no con 15 días de anticipación. Hasta Entonces, semanal. Es una cosa loca. eso me parece que es lo mejor. Y lo menos mejor. Em, no Digamos en sé. producciones. Algo como que Uy, esto fue lo uy, peor que uy. me pasó aquí. No, o sea, súper ambiciosos éramos todos. Y una vez hicimos un set, que yo no sé cómo ocupo allá. ¿Te acuerdas el de que era con los brochazos, que era como inspirado en el Ay, impresionismo? sí. Que nos quedamos casi hasta las 12 de Uy, la no. O noche. sea, era una Eran como cosa, las 11:30 eran por de la ahí noche. 7 paneles. Yo de verdad no sé cómo cupo eso en ese, o sea, los que conocen aquí vamos a poner arroba la Aquí, escuela. sí. Eh, pues uno entra y uno no se imagina todo lo que ocurre en ese estudio. Ujú. Y nosotros pues queríamos construir una ciudad prácticamente ahí porque era una editorial Pero lo mejor es la inspirada. perspectiva. Ajá, eso fue lo peor. O sea, como que era una editorial inspirada en el impresionismo y queríamos hacer como un callejón con una casa, pues cierto, era como un Sí, callejón, sí. una casa, no sé qué, todo era pintado a mano. O sea, no, no, no. O sea, pincelada por pincelada para llenar unos paneles gigantes de 3 metros Sí, por no sé como cuántos. dos, Eran 7, o sea, eran multipliquen todo eso. 7 y había una parte que los señoritos querían que se viera como perspectiva sobre los paneles y hicimos la perspectiva al revés, ¿cierto? Al Nos quedé revés, como, y eso que utilizamos es que videobeam para poner la perspectiva y eso no nos daba por ningún lado. ay no, Y el sí, o profesor sea, solamente, Miguel, por favor, no, lo no nos lo peor de uses. esa época fue que dañé toda mi ropa. Toda mi La ropa punta de estaba pintura. pintada. Ah, no, lo peor. ¿Te acuerdas que en el segundo semestre me dañé el tobillo? Ay, sí. Eso fue lo peor. Eso fue lo peor. Ay, perdón, perdón. Ay, Me- aquí se puede decir. Fue lo peor porque yo entrando en el segundo semestre, que era el semestre de dirección de arte, en el que más uno necesita los pies y las manos y todo, me dañé horrible el tobillo Sí. y no pude como caminar mucho ¿Vos tiempo. tomabas las fotos sentado? Sí, No me y acuerdo. Andy iba, o sea, mi novio iba y pintaba por mí Sí, en la sí, construcción de sí me acuerdo arte. de eso. Y yo era así por allá con la pata alzada, dirigiendo, no, para la derecha, para la izquierda. No, horrible. Eso fue lo peor. Yo creo que eso fue lo peor. Yo lloré tanto. Ay, no, horrible. Pero bueno, ¿qué fue lo que nos pasó una vez? Que la modelo no podía. Ay, no. ¿Con cuál? Ah, pero eso fue en el primero.
en el primer semestre, Ah, primera pero vez es que buscando esa, modelos, no, es que esa fue la peor, que era la como toma inspirada en maldita, Iris, por así decirlo. Iris, Sí, y era en el pueblito Paisa. ay, en el pueblito paisa tampoco nos quisieron abrir el Teníamos que permiso, buscar la locación, ay entonces no, tenemos que ir pero a... eso es muy bueno que Es pase. muy bueno hacerlo, pero, o sea, fuimos al pueblito Paisa, hablamos con un señor y el señor, sí, venga, que nosotros de acá, y la tomaron un domingo, Ujú. venga, que aquí estamos, siempre trabajamos, y muchos de nosotros hacemos pues el tema de scouting y tenemos que tomar fotos, bueno, pueden hacer fotos aquí y tal, y uno les da como toda esa tarea de miren todos los espacios que hay chicos para utilizar, y eran unos balcones, entonces el pueblito Paisa es como una miniatura, una recreación del pueblo típico Ajá. antioqueño. Entonces es muy colorido y toda esta situación. Cuando llegamos al día de la toma, bueno, antes de eso, Bueno, antes de eso teníamos una modelo súper confirmada y yo era la encargada de hacer eso. Yo. O sea, solo tenía que hacer una cosa bien y era la, decirle la solo tenías que hacer fecha. una cosa. Monique, no. O sea, yo tenía que decirle bien la fecha a la modelo. Era lo único que yo tenía que hacer. Y pues ella me dijo, no, mira, pues yo le dije, ven, el día anterior por la noche me dio por decirle como, ven, si recuerdas que las fotos son mañana, ¿cierto? Y es que, mañana, no, tú me dijiste que era otra fecha. Y yo, "Ah, ¿qué?". Y eran por ahí las 8 de El la noche, ataque, un sábado, el porque cumpleaños de la toma, Marcela. ay, sí, la dire estaba de cumpleaños. Esa toma fue maldita, O sí. sea, yo dije, uy, pucha, me van a matar. Y yo escribiéndole a esos chicos, chicos, no tenemos modelo para mañana. Me acuerdo que Lady toda brava, como que, pues Ay, no sé, sí, pero le se tienes que enojó mucho, solucionar. sí. No, pero toda la razón, o sea, toda la razón. Yo, ay, güey, pucha, ¿qué hago? Y yo buscando, yo escribiéndole a todo el mundo, en esa época Facebook, Sí, yo buscando a todas las modelos de Medellín, escribiéndoles como, venga, por favor, mañana, no sé qué. Aparte porque era sábado, y pues la modelo me dijo como, mira, si fuera otro día, tal vez, pero es sábado, yo pues estoy saliendo, no sé a qué horas voy a llegar, no, no me va para madrugar mañana, y yo no, pues sí, pues, sí, sí, bueno, gracias. Y ya, entonces yo no me acuerdo a quién llevé. Ah, sí, encontramos otra. Obviamente no se adaptaba al concepto que teníamos, porque la que teníamos como era como muy era específica. pelirroja, Ujú, tenía unas facciones muy puntuales y ujú. pues la chica que terminó pues Yendo, pues no. representando O toda sea, la parte, divina, pero sí, para no eran otra. las características, o sea, Exacto, eran muy diferentes sí. y Pero fue la única que nos respondió un sábado a las exacto, 10 de la nos noche. salvó por esa Sí, parte pues ella. yo pensé que ya no iba a llegar. O sea, yo al otro día, "Ay, bendito por Dios, que llegue, que llegue, que llegue". Y sí, llegó, me salvó la Ajá. vida. Solucionamos, pero yo lo que pienso es como que eso es súper necesario que pase en un ambiente controlado para que cuando salgas a trabajar y ya estés cobrando, pues como por tu trabajo, Con tu cliente detrás. tengas ya eso resuelto. Ujú. O sea, entonces yo creo que eso es lo más valioso de, pues respondiendo a la pregunta de hace media hora, eh, eso es lo más valioso y lo menos valioso es que me dañé un pie. Ya. Sí. Pero igual Ah, pero espere. aprendí Entonces, mucho. como la toma era domingo, Sí. llegamos todos a hacer la toma, Ah, a hacer la bueno, distribución, o sea, llevamos un montón de cajas, un montón de cosas, la la ropa, que rack, maquilladora. maquilladora, era un despliegue completo en la locación. Era domingo, cuando llegamos a buscar al señor, el señor por ningún lado. Y ya no nos, pues que no, no se puede ya. Sí, y nosotros le llamamos, es que no, yo estoy dormido aquí en la casa. Sí, Y sí. nosotros como que, pero señor, usted nos dice, es que no, pero es que no voy a ir hoy. Pero yo después pensaba, el tiro no nos hubiera dado ahí donde nosotros Ah, queríamos. sí, no, ya no da. Pero digamos que, como dice Fer, tener Sí, estas situaciones en esos espacios controlados, digamos, donde uno se puede equivocar, es muy muy, valioso, sí. sí, totalmente. Súper, sí, total. Bueno, y entonces ahora la otra cara de la moneda, Ajá. siendo profe, ¿cómo ha sido esa perspectiva desde la fotografía? ¿Cómo inculcar, cómo pasarle ese feeling para Ujú. que esas personas que están frente a ti también se enamoren de la fotografía? Porque incluso así fue como nació un poquitico mis primeros pinitos de fotografía. Ujú. Entonces vamos primero contigo y ya después yo te Ok. cuento el chismecito mío. A ver, sí, pues a ver, hay algo que siempre, por ejemplo, es algo que siempre mencionamos
en los cursos, pues, en las clases antes de empezar y es como, o sea, mi labor es enseñar y tu labor es aprender, ¿cierto? Entonces, y en aprender hay voluntad y hay, puedes no ser el más talentoso del mundo, pero si tienes disposición, de verdad que cualquier cosa es posible y no, pues no va a ser difícil nada, me parece a mí. Entonces, más allá, más que inculcarle a las personas la pasión, para mí, primero como docente es muy fundamental que la persona tenga mucha curiosidad. Ujú. O sea, porque yo no le puedo meter así en Sí, la cabeza a alguien curiosidad, ganas, motivación. Obviamente yo tengo súper claro que hay muchas cosas que si el profe no hace bien, uno no se motiva. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba audiovisual, a mí no me gustaba, por ejemplo, semiótica de la imagen. Me aterraba. Pero el profe hacía todo lo posible para que fuera divertido y me terminaba gustando. Entonces, pues sí, para que fuera interesante. Entonces, sí, o sea, para mí la motivación sí la puede dar el docente, pero la curiosidad la debe poner el estudiante. total. Entonces, como que en esa parte yo creo que nos han enseñado mal acostumbrado a que en la educación las cosas son como que el profe da el 80 y el estudiante recibe y yo creo que 50-50 porque de verdad que me ha tocado a veces con personas que en realidad no, pues muy pocas veces, pero cuando me ha tocado con personas que yo soy como que, güey, pucha, pero estás aquí un sábado, un martes por la noche, estás dejando de pasar tiempo con tu familia, de descansar, por venir y no apasionarte por lo que estamos viendo. Ujú. Bueno, eso es como complejo, pero en general desde el otro lado es básicamente como que poder contarles a través de lo que uno ha vivido y poder contagiarlos desde lo que uno ha vivido, que es posible vivir de la fotografía, que es posible hacer lo que nos gusta, que es posible ser creativos y pues no morir en el intento y que hay muchas maneras de profesionalizar un arte Ujú. porque a veces lo más difícil de nuestra carrera es que tomen en serio nuestro trabajo y, por ejemplo, me ha pasado que el orden y la estructura alrededor de un arte, es decir, o sea, cuando ya el cliente ve que es que tú trabajas como, digamos, una empresa personal, pero que tienes muy claros los procesos, que tienes muy definido tu conocimiento acerca de la iluminación, de las poses, del estilismo, que entiende que hay como una profundidad en el conocimiento que tú estás aplicando para prestarles un servicio, que es cuando dicen como, wow, o sea, yo he amado cuando mis clientes me dicen, ay, no, por eso te contrato. Sí, Pues porque yo digo, pucha, vale la pena todo. Y yo trato de que los estudiantes también entiendan que hay un mundo afuera que funciona de esa manera y que es posible. O sea, sobre todo lo que a mí más me gusta decirle a la gente que apenas está empezando es que es posible vivir de eso, solo que hay que emprender ese camino siendo muy honestos con nosotros mismos y entendiendo de verdad qué es lo que nos gusta de la fotografía y en qué nos queremos especializar. totalmente. Bueno, y en el tema de los alumnos, Ujú, digamos, ¿qué trabajo después de todo el proceso que tú haces durante todo un semestre, ¿cierto? ujú. Dictándoles, impartiéndoles todo el conocimiento, todas las bases, todos los referentes? ¿Cuál es, cuál ha sido como, digamos, dos trabajos que tú dijiste, parce, Wow. es, la sacó del estadio con todo lo que aprendió? Bueno, pues es que ay, son muchos y obviamente uno tiene más frescos los más nuevos. Porque de verdad, o sea, yo antes no entendía que los profes eran como que, ay, ¿cómo no se va a saber mi nombre? Ajá. Ay, pero yo pues mis cursos son de 10 personas, pero yo ya en esos días iba por Ciudad del Río y yo, esa persona yo la conozco. ¿Quién es que es? Cuando llega profe y yo, hola. No me acordaba cómo se llama. Ay, qué pena. Pero yo le dije, hola, bella, ¿cómo estás? Pero, y ahora los trabajos, ¿cierto? Pero no, sí, han habido gratas sorpresas.
sobre todo me impresiona mucho cuando uno ve todo aplicado. Mm. En el curso, por ejemplo, que yo doy fotografía básica y iluminación para retrato. Entonces, al menos en fotografía básica tratamos, es básica, no tan básica, porque en realidad profundizamos mucho en Ujú. las bases, porque la mayoría de los chicos que salen de ese curso tienen que poder entrar a un curso avanzado de producto, moda y entender a la perfección el idioma. Entonces, cuando uno ve que en el trabajo final aplican barridos, congelados, teoría del color, balance de blancos, leyes de composición, eh, pues el tema del enfoque, que es un problema que tenemos los fotógrafos hasta muy viejitos, Ujú. la profundidad de campo, todo. O sea, cuando yo veo en un trabajo de eso, es como, ay, aprendió, entendió, estudió, fue juicioso. Y trabajos así, he tenido varios. Por ejemplo, de los más recientes, tuve una chica en básica que hizo una historia alrededor de la lectura. Entonces, cada foto es súper diferente porque entonces está la parte de la chica que está como en la biblioteca Ujú. cogiendo el libro. Y hacia el libro dirigió, todo eso es con luz de celular y linternas y larga exposición y Ujú. trípode y tal. Hacia la luz, hacia los libros dirigió una luz roja. Sí. Y la chica está iluminada con luz de ventana. Entonces uno es como que, ay, tensión. Sí. Luego, la otra foto es como de que ya está leyendo, pero es de noche, y dirigió una luz, como que pintó con luz hacia el libro, y dentro del libro puso como que un celular con celofán, Sí. entonces como que le alumbra la cara a la muchacha y una luz acá. Y yo como que, ay no, o sea, está usando todo, iluminación, larga exposición, tan. Y ya luego entonces la historia se va poniendo como suspenso porque entonces ya ella tiene como miedo. Mm. Y usó unas largas exposiciones para hacer como que unas manos la estaban intentando tocar. Entonces se ve una mano por acá, como el tío Cosa por aquí, el tío Cosa por acá. No, el tío Cosa no, el de la mano Dedos. de dedos así por acá, por acá, por acá. Y todo como técnicamente súper bien pensado. Entonces ese ha sido como de los más recientes. O sea, le metió hasta terror. Ajá, el trabajo Qué como que más me ha nota. impresionado. Sí, porque luego es otra de que se apagan como las luces y solamente se le ve la cara y todo se ve así como oscuro. Entonces uno dice como, pucha, la están espantando. Y ya al final, como una mano prendiendo la luz y ya es como que le estaba mostrando al novio como, ay, mira la bobada con la que me asusté. En serio. Ay, eso está Está muy súper chévere. chévere. Y alguna vez, hace tiempo, que es como de los que más recuerdo, una chica, ese me impactó mucho, hizo un trabajo sobre el Alzheimer de la abuela. Mm. Y hay una foto de todo el proyecto que la tengo en la memoria porque era la foto como final. Ellos siempre tienen que hacer una serie y un ensayo. Una serie fotográfica. Les explico qué es una serie y un ensayo. Sí, chiqui, puede Bueno, ser. una serie es un consecutivo de imágenes que normalmente están, digamos, conectadas técnicamente de la misma manera. Es decir, normalmente tienen mismo plano, mismo punto de vista, misma composición. Lo que cambia es como la historia en cada imagen. Es decir, los desayunos de la semana. Entonces todos los desayunos los voy a hacer desde arriba, con un plato amarillo y lo que va a cambiar es la comida y el fondo. Y eso es una serie de Ujú. desayunos. Y un ensayo es una historia que se cuenta a modo de storytelling, pues cierto, como que hay un nudo, pues hay un inicio, un nudo, un desenlace, eh, hay como un desarrollo de la historia, hay personajes, a veces una moraleja, entonces este del que te estaba hablando era un ensayo. Sí. Y el otro también era un ensayo sobre el Alzheimer de la abuelita. Y la última foto del ensayo, que es como con la que cerraba, era un plano medio de la abuela, porque aparte la abuela le modeló. Pues ella me decía, fue muy difícil porque en medio de la sesión ella se le olvidó qué estábamos haciendo y era como que, ¿qué estamos haciendo? Pues como, cierto, muy perdida. Eh, Muy un pequeño difícil, paréntesis, sí, es demasiado personal. muy Y digamos personal. que para el futuro, ese trabajo para ella, o sea, literalmente es de enmarcar. Exacto. Dios mío. Sí, de hecho, la abuelita solamente sale como en dos fotos. Mm.
Pero esa última, entonces era, pues, ella iba hacia la derecha, no me acuerdo para que usted les Con esta quede, escribo, con esta no. si la derecha o la izquierda. La señora estaba, era una foto con espacio negativo, luego te les pone acá un ejemplo. Ajá. Y era, ella estaba así, acá se cortaba, así como estoy yo acá en el plano, se cortaba el plano y ella iba hacia el corte del plano. Ujú. Y acá en la pared estaban las fotos de ella y de la familia, de cuando eran jóvenes, eran como 3 cuadritos así. Uy, qué teso. Entonces era como dándole la espalda a los recuerdos Todo el y pasado. yéndose hacia la nada, pues hacia el Ajá. corte del cuadro. Uf, para mí esa foto Es muy fue, potente. O sea, está muy bien construida. conceptualmente a mí me pareció, wow. Uy, no, muy Sí, tesa. sí. Entonces, sobre todo esos trabajos que son como que incluyen todo lo que vemos en clase o al menos en la parte del concepto como que simbólicamente, porque no era la super mega foto, super mega iluminada ni super Ujú. nada, pero el hecho de coger la simbología de la pérdida del recuerdo y darle la espalda a ese recuerdo y usar el corte del encuadre para sacarla a ella de ahí es como, Exacto. wow. Muy poderoso. Demasiado, la verdad. Sí, Yo creo que podemos pasar ya a otra sí, área. sí, Es que tú tienes muchas áreas. sí, muy pucha. ¿Ves? O sea, yo creo que lo bonito de este ejercicio es también como reconocer todo el proceso que la persona, Ujú. la profesional ha hecho, ¿sí? Sí. Y por todo lo que has pasado y cómo evolucionamos. Y creo que ese es un tema de cómo evidenciar para, vuelve y juega, para Sí, los chicos como todo lo que uno pasa y todo lo que uno aprende y todo lo que va detrás de uno, ¿sí? sí. No, y que sobre todo uno, bueno, no, yo trato de hacer mucho el ejercicio como de, bueno, cómo arranqué y en qué lugar estoy en ese momento y cuál ha sido el proceso, porque a veces uno como que no valora, En el afán. ajá, el avance que ha tenido y en realidad sí es verdad, pues hay muchas áreas y mucho avance. Teo y yo no nos veíamos hace ¡Ja! Yo creo años, que por lo menos que desde antes de la pandemia, sí. Yo creo que mucho fue antes. 4 años Sí, mínimo, pero equivocándonos. sí, qué ingratitud. ¿Qué? No, no, no. Si no es por eso. Mm. Y me Eh, tocó rogarle, ella no quiere mentiras. yo es que sí, listo de una. Ajá, sí, como cuando, dónde, a qué hora, listo, ya, agendado. Y yo, bueno. Sí, sí, pero no, sí. ¿De qué estábamos hablando? No, ya ahora te voy a introducir el otro Ah, eso, tema. eso, eso. Yo sí, como bueno, me falta el chisme mío Ay, de cómo sí, ser, tú ibas de a cómo, contar cómo el algo. primer pinito. Yo Ajá, soy diseñador gráfico, ajá. ¿cierto? Yo empecé haciendo diseño gráfico como una técnica porque increíblemente me presenté a ser odontólogo en la universidad y no pasé y yo, bueno, está bien. ¿Qué? Esperen, ¿qué? Para que vea el ex odontólogo que pude ser. No, no te imagino, no te imagino de bata así de todo bravo, abra la boca, Sí, deje esa lengua quieta. llegó tarde, no te recibo. Bueno, Entonces digamos que se cosas me que uno se cerraron las entera. puertas de la odontología porque yo vengo pues como de una familia que tiene como profesiones muy establecidas, pues Ajá, vengo como con muchos profes, área de ajá, salud, entonces como en esa índole estaba yo ajá, metido. Y de que yo he atravesado también con mi lado creativo, como no, pues no fue odontólogo, entonces yo quiero estudiar diseño gráfico porque me mantenía muy pegado del ajá. tema de computador, haciendo como ediciones pues súper bellas, unos recortes que uno como, y el alisado de piel ni se diga, Uy, sí, yo era también cosas hice unas cosas horribles. horribles. Entonces como bueno, le voy a dar la oportunidad de diseño gráfico. Y un tiempo después de todo malinterpreté, y vuelve y juega, es el tema de las bases. Eh, que lo que realmente me gustaba era la fotografía, más no tanto el diseño, pero el Sí, diseño me conceptualizó muchas cosas claro, que me sirvieron en fotografía. total. Entonces, hice la técnica de diseño gráfico, trabajé como diseñador gráfico como técnico, luego entré a hacer la profesionalización en gráfico para Ujú, tener pues como digamos el tema de la carrera ya ujú, completo. Y ahí en el primer semestre entré de una a ver una materia que llamaba fotoestudio. ujú. Entonces yo dije como que, listo, vamos a ver qué tal la cosa. Y era simplemente como entrar a entender
todo el tema de la fotografía en un estudio. Entonces el Ujú, manejo de iluminación, el manejo de todos los rebotes, fondo blanco, fondo negro, las diferentes claves que se pueden hacer y ujú. cómo trasladar y conceptualizar para un estudio. Wow. Pero la profe era, o sea, yo amaba a esa profe, porque digamos que era tan apasionada en Ujú. cómo enseñaba, cómo transmitía, y sobre todo es una materia que cuando uno ve estudio, digamos que se vuelve un poquito técnica en el tema de las potencias y tenés que estar lejos Sí. para tanto y toda esta situación. Ella lo hacía muy práctico y lo hacía entrever muy, no quiero decir fácil, sino más eh, fácil de entender. No, pero sí, fácil. O sea, es ¿Cierto? que a veces cuando a uno le reducen el nivel de complejidad en palabras, uno como que, ah, bueno, es Exacto. viable. Y ella nos cargaba de muchos referentes. Ujú, Entonces, ella también tenía un plus de que, digamos, por su parte trabaja como profesional en el área de moda. ujú. Entonces, también traía muchos referentes de ahí. Y ahí me fui como enamorando más y más. Y ahí fue cuando me compré mi primera cámara. Entonces dije como que voy a Mm, empezar a experimentar. Pues ya cámara más, más pro. más pro, sí. Y porque pues tenía la piñaterita. Ujú. Y de ahí terminamos, me fue supremamente bien con el tema pues, de la entrega final y toda esa parte. Y al siguiente semestre la profe se murió. Ay, no. ¿Qué? Esperen, no esperaba esto. Giro de 180. Sí, y es que, Sí. Y ahí por eso que te dije ay, ahorita que era como no. un tema paranormal, porque una de las compañeras Ujú. luego fue profe mía, esa compañera, y después dijo como molestando, y es como el espíritu de la profe te poseyó. Y te dejó todo lo de fotografía a ti y te encaminó por ahí, toda esta situación. Bueno, pero puede ser como un angelito o algo Exacto, así, pues yo lo miré mucho como desde esa perspectiva y ya de ahí me fui como, como un guía. exacto, me fui ya de lleno con el tema de fotografía y ya luego entré a la Ay, escuela qué que fue lindo. cuando conocí a Fer y a todos los chicos con que estudiamos. Pero mera historia, wow. Mero, mero pasado. Dejó tu Desde, legado. desde odontología hasta... Sí, pues de un giro súper exótico esta historia. Qué bueno que la contaste, no, pero sí. No, seguramente sí, como el legado ahí de la profe. Sí, entonces ella pues con la compañera era como, estaría como súper orgullosa de vos, hasta dónde has Sí. llegado y todo. Ay, Yo qué como que, lindo. sí, la verdad, Sí. es chévere, entre comillas, la historia. Sí, pues Hasta la parte del giro de 180. sí. No, pero pues igual pasa. Sí, Nos vamos a morir, pero eso hay que vivir bueno. y ahora sí, Ahora listo. sí. Entonces yo estoy muy enfocado en todo el tema de fotografía de moda, ¿cierto? Ajá. Yo ya estoy muy metido en esa rama de la fotografía y me gustaría que tú desde el lado comercial, Ujú. también que has trabajado con modelos para las diferentes marcas, como quiero que le des como algunos tips o algunos consejos a los chicos que están iniciando su proceso de modelaje. Porque yo tengo pues como dentro de la comunidad Mm, mía muchas personas que están siendo new face. Entonces como sí, que esperar del medio o como digamos como para que no te choques con esta realidad, sí, sí, que es sí. lo que yo trato pues como de inculcarle mucho a ellos. Sí. Bueno, me parece súper importante para los chicos. A ver, no es un... Va a ser una popular opinión. No, mentiras. Pero, a ver, no. Sean... Yo sé que cuando ustedes están arrancando en el tema del modelaje, tienen como muchas ansias de ser como reconocidos por un fotógrafo teso o por una agencia tesa. Y a mí la verdad me parece que a veces el medio es muy, muy pelle con las personas que están arrancando y como que se aprovechan mucho de esas ansias y de esas ganas que tienen las personas de arrancar a modelar y creo que infravaloran como mucho el potencial que pueden llegar a tener. Entonces, pues, traten de pedir mucho respeto a las personas con las que vayan a trabajar, aunque sean new faces, que no importa, son personas y es importante que haya respeto y es importante que haya una retribución o que al menos les den los pasajes, pues, porque es que a veces son una cosa, más new face y no tiene portafolio y no tiene nada, entonces venga y no les dan ni almuerzo ni les dan pasajes. Entonces yo creo que
que al medio le falta ser un poco más respetuoso con las personas que están Sí. arrancando, a los fotógrafos también, me parece. Entonces, ustedes que están arrancando, sean muy exigentes con el respeto sobre todo. O sea, obviamente no están en posición de, pues, de no, ¿cierto? Como, Sí, que no se malinterprete como un tema sí, de egos, eso, sino que sí, es más un sino de respeto de respeto, persona a persona. sí, porque es algo común en el medio. Ujú. También con las agencias, pues no todas, hay unas increíbles, pero hay otras que considero yo que es más como el dinero que les quieren sacar a ustedes precisamente en esas ansias de entrar y de pertenecer a un espacio y que a veces en realidad no les proyectan profesionalmente su, su estilo, porque también esto es mucho como de yo soy que un modelo más editorial, un modelo más comercial, Ujú. si sirvo o no sirvo para esto, que creo que muchos siempre entran con la duda de yo sí serviré de modelo, Ajá, o, y creo que más que si sirvo de modelo es para qué tipo de modelaje correcto. puedo funcionar. Entonces, sobre todo, escojan muy bien con quién se van a agenciar, que de verdad haya una asesoría y un verdadero intercambio con lo que les van a ofrecer y con lo que ustedes van a pagar, porque a veces les hacen pues como hacer una inversión muy alta en fotos y las fotos pues no son las mejores y eso no es Ujú. barato. Entonces sí, como que sean muy cuidadosos con quienes se comprometen y que no se dejen tampoco como tratar mal por lo que les digo ah, no, es que tú no sirves para eso. O sea, no. Yo no sirvo para qué específicamente, porque puede ser que yo no sirvo para pasarela por bajito, pero Ujú. sirvo para comercial Sí, o para boxers, pues, o sea, para sí, algo sí. serviré. Entonces creo que, y pues Teo tiene mucha más experiencia en esa área, pero creo que normalmente no se trata de que no funciones, sino de que tienes que buscar cuál es el área. Eso es como cosas muy importantes en esa parte, no sé qué más. Bueno, y va otra pregunta, digamos, Desde lo fotográfico, que... no, digamos el tema cliente-modelo, Ujú. ¿cierto? Digamos como que tú eres la mediadora, ¿cierto? Ajá, Entonces, y es algo que los chicos de pronto no llegan a tener, a entender a bien. entender porque tampoco llega como esa información a ellos. No Ujú, tiene por qué llegarle, ¿cierto? Sino ujú, porque precisamente es, tú medias entre esas situaciones. ujú. Mm, ¿Qué es lo que siempre espera un cliente de un modelo? Bueno, el cliente que tiene claro quién es el público de su marca, porque a veces pasa que no hay Ujú. claridad, que es el típico cliente pues que dice como no, yo tengo una prima muy bonita que yo la llevo y uno es Mm, como que sí. eso es complejo porque hay personas que son muy lindas pero no son fotogénicas. Y hay personas que tal vez uno las ve en persona y no son tan agraciadas, pero registran divino. Entonces es como que eh, hay que tener un tema con los clientes y es de saber hasta qué punto el cliente tiene conocimiento y educarlo alrededor de eso. Y lo otro es como de la experiencia de mediar ese tipo de cosas. En general, yo trato de que sea directo, o sea, de que el cliente negocie directamente con el modelo o con la agencia. Prefiero no mediar tanto porque siento que se hace como un teléfono roto Ujú. que de pronto luego me termina afectando a mí Ok. como en las decisiones que tome el cliente, que a última hora diga no, ya no, y que esa persona ya, cierto, se acabó el tiempo, o de que el pago, no, o sea, yo en general, y lo hago igual con las maquilladoras, es como que te recomiendo a esta persona, yo, o sea, como que a ojo cerrado, y este es su contacto, y esto es el valor de su trabajo. Ujú. No me gusta como sacar como algo adicional, pues porque pues hay gente que lo hace porque hace producción, pero yo no soy productora, entonces yo soy fotógrafa y yo trato de que si el cliente no tiene el presupuesto para pagar a una productora, pues que él haga de productor, ¿cierto? O sea, Sí. como, entonces listo, tú gestionas la locación, tú gestionas la modelo, yo te paso los contactos, incluso pues si hay que gestionar una locación, trato de que sea el cliente o una persona del equipo del cliente quien se encargue de Quien esa genere esa parte, situación, sí. sí. Porque
nosotros somos fotógrafos, no productores. Y si vamos a ser productores, eso es otra labor adicional. Entonces, esa parte trato de que se gestione ojalá directamente para que no haya teléfono roto y sobre todo con los modelos. Me gusta mucho que sea así. Listo. ¿Y cómo es y de qué trata la fotografía comercial para los modelos? Ok, o sea, listo. Porque digamos, a nivel de poses, a nivel de iluminación, Ok. a nivel de vestuario que usan, a nivel de la construcción de campañas, Ujú. ¿cierto? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer como un... Es que la fotografía comercial es casi todo. Sí, es muy Hay que hacer como amplia. un mapa conceptual para que entendamos. La fotografía conceptual es el... Comercial. comercial es el macro tema. Sí. Y de ahí para abajo se despliegan muchas cosas. Fotografía comercial está, pues, como todo lo que es la moda, también entra en la fotografía comercial, que es como, ya sea fotografía e-commerce, fotografía de catálogo o fotografía, que, o sea, ¿qué es fotografía comercial? Así como en general, es fotografía que responde a un objetivo de venta, a un objetivo Ujú. comercial de una marca, de un producto, de un servicio, de una corporación, ¿cierto? Sí. Y dentro de esa fotografía comercial hay muchas áreas de profundización, que es la fotografía de moda, la fotografía de productos, la fotografía de alimentos y bueno, y la fotografía de retrato, ¿cierto? Y ya eso se va como desglosando cada vez más. Si quieres te paso un mapa conceptual, en serio tengo un mapa conceptual de esto. No tengo problema, sí. Que explica entonces, listo, de la fotografía comercial se desprende la fotografía de moda y ejemplo pues que estamos hablando de modelo, entonces de la fotografía de moda se desprende la fotografía de catálogo, la fotografía de Ujú. e-commerce, la fotografía Estilo de de vida. campaña, de estilo de Ujú. vida, ¿cierto? Y también dentro de la fotografía comercial está la fotografía publicitaria, que a veces está más relacionada con un producto que con una marca de ropa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el típico que vemos de Coca-Cola? Y el modelo ahí. Entonces, la elección, por ejemplo, de ese modelo no es, pues, no es porque sí. De hecho, Coca-Cola, pienso yo, pues aquí, hablando de una marca, pero eh, es quien mejor adaptación cultural tiene para la elección de modelos según el país en el que está, ¿cierto? Totalmente de Entonces, acuerdo. por ejemplo, el comercial de Coca-Cola en México es una cosa, al comercial de Coca-Cola en Francia, al comercial de Coca-Cola en India, porque hacen un estudio de en realidad cuáles son las facciones y cuál es como pues el cuerpo que debe tener una persona para la campaña, Entienden ¿cierto? el mercado, entienden su Exacto, por público. eso les decía ahorita, no es que no funcionen como modelos, es Exacto. para qué van a ser modelos. O sea, yo tranquilamente puedo ser modelo de manos, pues, y Ujú. ya. Y de verdad que aquí no hay modelos de manos bonitas. Es difícil. Y también es muy difícil conseguir modelos de pies. Ahí está el Mucho, mercado, muchachos. mucho. Sí, entonces miren que, o sea, de esa fotografía comercial se desprenden muchas áreas en las que ustedes pueden especializarse Ujú. y que va a depender mucho de cuál es el objetivo de cada uno de esos tipos de fotografía, porque entonces en la fotografía de alimentos eh, puede ser que yo necesito modelos, voy a hacer una campaña con una hamburguesería Ujú. y resulta que el público objetivo de la hamburguesería es gente así tatuada, parchada, con piercings, tal. Y probablemente al que sacaron de una agencia porque tiene demasiados tatuajes y piercings, ese precisamente es el que funciona para esa campaña. ¿Cierto? Entonces, como que yo que les recomiendo que estudien precisamente ese mapa conceptual o como ese millón de posibilidades que hay para que entiendan y se perfilen en el tipo de fotografía del que pueden ser, pues hablando en el Sí. caso particular de la fotografía, que pueden modelar, o ya si el tema es más actoral, entonces si son, van a ser mucho más funcionales para comerciales de producto o comerciales de servicios, o que yo tengo un pelazo divino, entonces voy a hacer, a postularme como modelo de cabello. Sí. Entonces, yo creo que hay un millón de posibilidades
para profundizar en esa área, que uno cree que no, y sí, o sea, hay muchas maneras de agenciarse, no solo como, pues, como modelo, pasarela, que existe la creencia de que para ser modelo hay que ser alto y no, Ujú. porque precisamente yo puedo tener unos pies divinos y medir 1,50 y solo necesito que se me vean los pies. Literalmente, Ujú. solamente van a salir los pies, ya sea en el video, en la foto. Ajá, exacto. Entonces, eh, en general, pues la recomendación es que estudien el medio, estudien eh, los tipos de fotografías que pueden llegar a existir y en cuál se pueden desempeñar como modelos. Perfecto. No, yo creo que eso está supremamente Sí. claro. Yo creo que les da muchas luces porque incluso, digamos que yo trato como de darles ese, como ese plus para que entiendan un poquitico, pero también es muy valioso ver desde otra rama de fotografía cómo, digamos, entre comillas, leen a los Ujú. modelos y es súper valioso que tú hagas como toda esa Desglose. desglose, ¿sí? El desglose. De las posibilidades que tienen, porque Ujú. realmente con muchos chicos que yo hablo se encasillan como en, En que solo digamos, fotografía de moda. exacto, y digamos que solamente ven la posibilidad de hacer un catálogo, por así decirlo, Ajá. frente a todas las otras variables que pueden tener. Sí, total. Y en publicitaria, a veces para ciertas campañas se buscan mucho personas que se vean como personas reales. O sea, pues obviamente los modelos así super top también son reales, pero Sí, digo, es como que como, no tienen un arquetipo tan marcado, sino que más bien tenga unas facciones más comunes. Por ejemplo, que, no sé, el Nacional va a hacer una campaña de ay, ¿no viste los la última parches, campaña? sí, es que en eso estoy pensando y es como de que en realidad la elección de modelos fue como muy distinto a lo que haría una campaña del Nacional, era con Nike o con Adidas, yo no sé, Con una de las dos, no me acuerdo cuál con la que es. patrocina Nacional, no sabemos de Ajá, fútbol, pero sabemos de fotografía, sí. entonces esa campaña, por ejemplo, fue muy distinta porque fue más como representar un parche de amigos alrededor del estadio y de hecho pues lo hicieron en espacios reales y Ujú, los modelos no eran como eh, típicos modelos de campaña, sino que se notaba que hicieron una exploración como un poco más diferente para que case más con el público objetivo. sí, Y es totalmente. precisamente eso. Entonces es como, pues que no es que los modelos no sean reales, sino que eh, tienen un arquetipo más marcado para alta costura o para otras Sí. cosas y no todos tenemos que ser así. O sea, no, el medio no solo necesita ese tipo de modelos. Entonces yo creo que desde también hagan pues una recomendación, es como que se conozcan muy bien, que entren a clases de actuación aunque no vayan a actuar, o a clases de expresión, o de oratoria, o de gesticulación. Bueno, sí, como todo lo que sea corporal y de aprender a entender el cuerpo, porque eso les va a dar muchas herramientas para tener seguridad a la hora de modelar o de estar frente a una cámara, porque van a entender cómo se comporta su cuerpo en, en ciertas En situaciones. ciertos momentos y también dependiendo como de qué cliente, Ajá. ¿cierto? Para quién va a estar haciendo. Y ahí viene otra pregunta que Ujú, viene netamente con la parte comercial y que yo sé que tú trabajaste mucho ujú. y que todos los chicos desconocen demasiado. Ok. Y es la fotografía e-commerce. Otra vez, Ajá. ¿cierto? Porque digamos que muchos se enfocan en, vuelve y juega, ser de catálogo o digamos salir en un Instagram de X marca y toda esta situación. Ujú. Y muchas de esas producciones se hacen cada 2 meses, cada Sí, o cuatro, sea, las cada seis. campañas, Y entonces, digámoslo, pongámoslo en valor monetario. O sea, ujú, cada cuánto vas a estar tú esperando como modelo a que te una paguen campaña. para volver a hacer ese tipo de contenido, de producción, Ujú. ¿cierto? Entonces, digamos que el e-commerce, ¿de qué trata primero y cómo es ese trabajo para un modelo? Bueno, la fotografía e-commerce es básicamente todas esas fotos que cuando uno se antoja de algo, entra a la página web y la ve. En la página web
que normalmente son fotos muy sencillas, fondo blanco, fondo gris, algunas marcas usan fondos de otros tonos, como según la identidad, pero es básicamente la fotografía que se centra en explicarnos a nosotros cómo es ese producto y ser lo suficientemente claros, porque uno cuando ve una camisa y uno la ve en Instagram, uno es como, pero ¿de qué tela será? ¿Pero qué tan larga será? ¿Pero cómo será el corte? ¿Pero la manga será alta o bajita? Entonces uno la necesita ver como en una persona. Y la fotografía e-commerce tiene como varias maneras, ¿cierto? Está con modelo, que normalmente es como que eh, según el tallaje del modelo se le pone una talla en especial y normalmente en los e-commerce, pues voy a decir buenos, suelen sugerir qué talla y qué altura tiene el modelo para que uno más o menos se haga la idea. Haga como, exacto, como Ajá. comparación, bueno, bueno, esta persona mide esto, yo mido Ujú. tanto y Entonces tiene una S esto. no me sirve. Exacto. Exacto. Ahora sí, como una pregunta súper puntual. ¿Qué se espera de un modelo frente al e-commerce? Que sería como un modelo de trabajo que le daría como más rentabilidad, ¿cierto? Porque es una labor que muchas veces es más continua que hacer las campañas, que hacer el tema de contenido en Instagram, en las redes sociales y toda esta situación. Bueno, yo creo que de un modelo en e-commerce se requiere adaptabilidad a el tallaje. A ver, pero con esto no quiero decir que todos tienen que ser flacos, altos, tan, sino que entender para qué tipo de marcas, con qué tipo de tallaje eres el indicado. Es decir, hay marcas que normalmente tienen un tallaje muy europeo y en realidad sus pantalones, por ejemplo, son muy largos y se requieren personas muy grandes, pues muy altas. O si, por ejemplo, es una marca plus size, que pues obviamente una persona muy delgada no puede ser la modelo de una marca plus size. Entonces Ujú. es como entender cuáles son el tipo de marcas con las cuales te puedes promocionar para poder llegar a la que de verdad se acomoda a tu tipo de cuerpo y más bien no, o sea, porque igual hay mucha adaptabilidad física en el modelaje, siempre hay mucha adaptabilidad física y que normalmente si nosotros tenemos una visión muy de que yo voy a hacer este tipo de modelo, debo entender mi morfología y Ujú. si se puede adaptar a eso. Eh, por ejemplo, pues yo soy súper bajita, en mi familia todas son como nalgonas, piernonas, bastantonas, entonces yo obviamente no puedo, pues si quisiera ser modelo, que no quiero, pero si quisiera aspirar a ser modelo, yo no podría aspirar a ser modelo pues de ropa, de vestidos, por la altura, Ujú. ni de ropa pues talla S, talla M, porque pues debemos entender y creo que esto es una recomendación, eh, que no culpemos nuestro cuerpo por ser como es, Sí. sino más bien entendamos a qué se puede adaptar y a qué tipo de modelaje se puede adaptar, porque creo que esto les va a ahorrar muchos problemas alimenticios, que es algo común en el medio, y muchos Tema mental. problemas mentales y de autoestima, Sí. porque en realidad hay marcas para todo. O sea, he conocido clientes que requieren tallas más grandes para que su ropa se vea bien o que buscan personas con caderas más grandes para que los jeans se vean bien. Ujú. También los que buscan personas mucho más delgadas, mucho más altas. Y entendamos que en Colombia hay mucha variedad y muchos tipos de marcas para muchos tipos de cuerpos, aunque creamos que no. Entonces, yo creo que sobre todo en ese proceso del e-commerce, lo que más recomiendo es que hagan un estudio de según su cuerpo y la adaptabilidad física que tiene su cuerpo, porque pues se puede, no, yo voy a hacer más cuajo y voy a hacer modelo fitness, súper Correcto. bien, ¿cierto? Entonces, como que según la adaptabilidad que tenga su cuerpo, estudiar cuáles son las marcas con las que se pueden, Que mm, tengan afinidad a esa sí, adaptabilidad, a ese ajá, tipo de cuerpo. exacto, sí. Y como que especializarse. O sea, por ejemplo, yo hay chicos que veo que hacen ropa interior y los veo en toda parte, Sí. porque ya esa es su especialidad.
o chicas que hacen jeans y ya uno las ve en toda parte, porque hacen jeans del hueco y tienen las mejores nalgas para esos jeans. Sí, Entonces, creo que esa es mi mayor recomendación, estudiar el mercado, estudiar su cuerpo, estudiar la adaptabilidad y con base a eso crear un composite, crear una página en la que se autopromocionen para ese tipo de público. Porque también imagínense ustedes con un Instagram super aesthetic y en realidad el público que es más afín a ustedes es más, no sé, más, digamos, más dirigido a otro tipo de tendencias, ¿cierto? Entonces, como que léanse a ustedes como modelos como una marca. O sea, sí. promocionense como una marca. Un tema de marca personal. Exacto. Y así mismo los van a tomar las personas, pues, y las empresas que los contraten. Correcto. Bueno, y como para cerrar el tema del e-commerce, ¿cómo se debe posar para un e-commerce? O Bueno, sea, o sea, hay que romper paradigmas, sí. ¿cierto? Yo creo que si uno tiene la oportunidad de trabajar con una marca que entiende su público objetivo, eh, normalmente la marca te va a dar la indicación. Ejemplo, no, queremos algo muy estático y lo único, de hecho, sin sonreír, sin nada, estático completamente y poses quietas, manos abajo, piernas rectas y cara mirando a un lado y eso puede ser un e-commerce. Eh, otro tipo de e-commerce es entonces usar mucho la parte superior e inferior según las prendas. Las poses tienen mucho que ver no solo con la identidad del e-commerce, porque eso existe, identidad de e-commerce, uno entra al e-commerce de una marca y luego al de otro y luego al de otro, o un marketplace y todos son diferentes, los modelos son distintos. Alguna vez estuve en un proceso, que no voy a decir el nombre de la empresa, pero estuve en un proceso y me parecía muy valioso que ellos tienen tan claro cuál es el ADN de su e-commerce, porque había que hacer como una prueba de fotografía. Y ellos tenían tan claro cuál era el proceso de su e-commerce que aunque yo tuviera toda la buena intención de proponer algo, Ujú. ellos me decían, es que eso no es la marca. Y era, Tiene y mucha claridad ahí. no me estaban diciendo que estaban mal tomadas, ni que estaban mal iluminadas, de hecho fueron súper respetuosos, como no, hiciste un trabajo increíble, pero esto no es lo que esperamos del e-commerce y como que no es la identidad, no es la modelo, no están. Y a mí me pareció genial porque muy pocas empresas tienen claro eso y a veces a Ujú. uno como fotógrafo le toca proponer y como modelo también les toca proponer. Entonces, en general las poses estudien mucho la marca, estudien mucho el público. Acá hay una marca que lo ha sabido hacer muy bien, que es True, que tiene un e-commerce con una identidad muy de ellos. O sea, uno ve una foto en fondo Sí, blanco de ellos y uno ya sabe que es de ellos. sí. Entonces, entender muy bien las poses, por ejemplo, ya en la parte más de dirección de modelos, les recomiendo mucho aprender a separar las partes del cuerpo eh, que trabajen por separado. Es decir, una cosa son los tobillos, pues una cosa es de los tobillos hacia abajo los pies, la Ujú. movilidad que puedan llegar a tener hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados. Otra cosa es la movilidad que puede tener las piernas, rodilla, flexión abierta, flexión hacia el frente, semiflexión a la derecha. Entonces, ir como trabajando Con la zonas. parte del cuerpo por Sí. zonas, exacto. Entonces, como en la parte de las poses y sobre todo en e-commerce, hay que hacer una lectura de cómo es la marca y que hasta dónde yo puedo proponer. Hay marcas en e-commerce que ya tienen estandarizadas las poses y usan las mismas poses con todas las prendas. También es indispensable como modelo o como fotógrafo entender cómo es la prenda que me estoy poniendo para entender cuál es la pose que mejor le luce a la prenda. Y eso ahorra mucho tiempo. En el e-commerce, todo lo que ahorre tiempo sirve, Sí. porque normalmente uno está haciendo en un día todo el catálogo. Ujú. Entonces es como que si el modelo, recomendaciones, la cambiada, que sea muy rápida, que no te dañes el maquillaje, ojalá, que no te despeines en cada cambiada y ser muy rápido entre una prenda y otra para poder agilizar un montón y entender cuál es la prenda que me estoy poniendo para poder proponer una pose. Porque hay que tener en cuenta que cuando se hace el tema del e-commerce o los catálogos, que
medianamente trabajan como, Sí, pues de la como, mano. Ujú. exacto. Una camiseta puede venir en 7 colores. Exacto. Entonces, repetir 7 tomas solamente de frente en cada color, pero también lo tienes que hacer lateral, Ajá, el otro espalda, lateral, detalle. espalda, detalle, y Ujú, entonces eso se vuelve una infinidad de fotos, una ujú. infinidad de poses por hacer. Entonces ahí es donde están entrando como todos estos tips. Ajá, sí, total. Y porque en realidad no hay tanto tiempo, o sea, técnicamente, una vez ya está armado el esquema y una vez ya está definido todo, es quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner. Entonces de ahí uno como fotógrafo, por ejemplo, depende mucho de la, em, ¿cómo se dice? Como de la proactividad del modelo, Sí, como de, del ritmo que tiene. sí, del ritmo que tiene, porque, por ejemplo, alguna vez trabajé asistiendo unas fotos de fajas, o sea, esa mujer para meterse en fajas, yo decía, yo le decía, yo, pucha, o sea, qué cansancio. Y me dijo, ah, no, ya estoy súper acostumbrada. Hace casi todos los catálogos de fajas de acá de Medellín Dios mío. y ella tiene la técnica para ponerse eso. Y en cambio, había otra persona que no tenía experiencia. Era la primera vez. Era la primera vez haciendo fotografía de fajas. Y si, por ejemplo, con la otra lo hicimos, no sé, en una hora 15 fajas, con la que no tenía experiencia, hicimos 5. Mucho, demasiado. Entonces, entender la prenda es muy importante. Es muy importante para saber qué tan versátil puedo ser. Y en e-commerce les van a agradecer mucho eso, porque de eso depende que los vuelvan a llamar. No. Yo creo que les has dado demasiados tips y Sí. les has aterrizado muchas dudas que, digamos, en una agencia o en una Ajá. academia No no, son no tan saben claras. exactamente porque, digamos, estamos hablando desde la experiencia ya laboral, desde el Ujú, campo, del día a día en el que uno está trabajando con un cliente ujú, hombro a hombro en el mismo día de la producción y que ujú, uno recoge como todas esas experiencias para poder brindar como este tipo de tips, ujú. ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que ahí podemos cerrar el tema de, Chan, chan, chan. de, de, de fotografía y viene la mejor parte que son las preguntas VIP. Y ella tiene susto por estas preguntas. Sí, porque uno no sabe que se ganen sus primeros haters, mentiras. Pero son los mejores porque siempre están ahí conectados viendo a ver qué pasa. Ay, mentiras. Bueno, a ver, tire la Bueno, pregunta. la primera, yo le hice una pregunta, lancé pues como una historia en mi Instagram Ajá. y Cristian preguntó algo, incluso lo mencionaste Uh, ahora. Cristian preguntó lo siguiente, me gustaría saber si el modelaje se relaciona con la actuación y cómo puede un modelo común pasar a ser también un actor. Me parece como muy importante. A ver, la actuación siento que da muchas herramientas de corporalidad, ¿cierto? Pero son muy diferentes. El modelaje y la actuación, al menos yo he tenido la oportunidad de tener en clase de foto, pues, de iluminación para retrato, Ujú, modelos y actores. Y los actores son más intensos en la corporalidad, en la expresión facial, y eso es muy bueno para retrato, pero de pronto para moda no es necesariamente lo que uno requiere. ujú. O por ejemplo para publicitaria también es muy bueno, pues digamos cortometrajes, pues no, ¿cómo se dice? Comerciales también es muy bueno. Pero ya, por ejemplo, moda sí es un conocimiento del cuerpo y de la corporalidad diferente, más dirigido a que la prenda luzca bien, Ajá, a que el cuerpo luzca bien. Entonces, yo creo que se relacionan mucho, pero que hay que entender las diferencias y que puede ser que tú seas actor y quieras ser modelo o que seas modelo y tomes clases de actuación aunque no vayas a actuar, correcto. más como por Yo también autoconocimiento. pienso muy Ajá, parecido porque, digamos, en el tema de la actuación les dan muchas herramientas para que tengan la conciencia sobre el cuerpo, ajá, que era una de las cosas que hablabas también frente al ajá. e-commerce. Entonces también pienso igual que tú Sí, sí, completamente. sí, 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 sí. Segunda pregunta. Esta es poderosa, Oh my gosh. bastante.
porque literalmente es uno de los temas que uno tiene que coger con pincitas Ajá. y es lo siguiente, ¿cierto? Sebas pregunta, mm, ¿cómo sería el proceso como para comprometer a la comunidad LGTQ más, Ujú. ¿sí? Para que las estrategias de mercadeo de las marcas no solamente se interesen como en ese gremio en junio, Ay, sí, ¿cierto? fatal. Sino que la misma comunidad haga que las marcas como que interioricen el proceso no solamente por un mes, ¿cierto? Ujú. Como, ¿qué opinión tienes frente a esa parte? Bueno, Es con pinzas, sí. porque digamos que hay un sector y una posición que dice, no me interesa que me representen, versus otro sector que dice, prefiero que me representen. Pues, a ver, yo creo que uno no, en general, uno como marca no se puede poner, voy a ponerlo así en palabras castigas, a inventar si en realidad tu marca no está diseñada para un gremio específico, independiente, pues, cual sea. Ujú, Es o sea, como ser muy claros, de verdad tu marca con qué se identifica y cuál es el público y en el mes que lo requiera relacionarse con ese público, pero no ujú. hacerlo solo por un tema de moda. O sea, me parece más una falta de respeto. O sea, yo creo que prefiero más que las marcas se mantengan al margen y que no hagan nada alrededor más que respetar Sí. y no usarlo como una, pues me parece más irrespetuoso usar una fecha que conmemora tantas cosas, que no es solo decir como que somos de colores, sino que hay un trasfondo político, social mucho más complejo que Ujú. el hecho de poner el logo de colores. O sea, me parece como más irrespetuoso eso. Entonces, creo que siento más afinidad con una marca que más bien se mantenga al margen, pero que obviamente desde sus políticas internas sea respetuosa como con ese tipo de gremios que obviamente pues hay que reconocerlos y pues son parte. Como fotógrafos también entender en qué momento proponer Ujú. y, y a qué marcas en realidad proponerle como una dirección en ese sentido. De resto. Yo digo ahí también como sumándole un poquitico que yo valoro mucho el esfuerzo que tienen las marcas, primero que están emprendiendo y segundo que le hablan al público joven. Ujú, Porque digamos que en un orden de eliminación, el público joven que tiene todas estas marcas ujú, van a seguir creciendo y van a seguir como exigiéndole ujú. a el mercado que se hable, que se respete, Claro. exacto, y que se tenga en cuenta no Ujú. solamente para una fecha y para un mes, del primero al 30. Exacto. Y esta pregunta la Ujú. vamos a dirigir Ok, a los fotógrafos. ok. Ya, ya, ya. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti y que tú quieras regalarle a los fotógrafos? Muchos, la verdad. Me acuerdo de Miguel. Miguel, hola. Hola, Si nos Miguel. ves. Miguel era el profe de iluminación de nosotros. Y él, pues, es chileno, entonces tiene un acento así. Y alguna vez nos dio un consejo en clase. No, eso fue un regaño. Del caballo, de Troya, de no sé qué. ¿No te acordás? Ay, no, yo nunca, o sea, Perdón, nunca voy a olvidar Miguel. ese momento porque cualquier consejo de Miguel sonaba como en una película motivacional. Uno así, como soy lo peor. Pero mentiras, no. He aprendido mucho de muchas personas y en general creo que el consejo más importante me lo dio alguna vez Migue y es como que, pues, si vas a hacer esto es porque te gusta, o sea, si vas a hacer esto es porque eh, vas a coger la cámara en vacaciones, vas a Ujú, coger la cámara en cualquier momento para experimentar, vas a tener referentes, o sea, porque a veces cuando pasa que esto se convierte en un tema de todos los días, uno ahí sí se plantea si de verdad le gusta la fotografía y creo que esos espacios en los que uno profundiza en los gustos personales como fotógrafo y en coger la cámara porque me gusta y no porque me ujú. toca, eso ha cambiado la manera en la que veo mi trabajo diariamente. Entonces creo que
el mejor consejo es que de verdad hagan esto porque les gusta y no porque necesitan vivir de esto, Sí. porque creo que ya las generaciones pasadas nos metieron lo suficiente en ese mood en otras áreas y que no convirtamos un área creativa en una obligación. Creo que, creo que la pasión alrededor de eso es fundamental. Quiero que me regales tu un popular opinion Ay, sobre no. fotografía. Ya tú mirarás de que si en el Ay, tema del Juanfish. trabajo o con fotógrafos o clientes, tú miras cuál. Tengo dos, pero no sé si decir las dos. Pero bueno, Solo eh, sé una, porque de pronto. bueno, la más popular entre los fotógrafos es de que, queridos clientes, hola, yo soy Te hablo a ti. fotógrafa, te hablo a ti, yo soy fotógrafa, he estudiado mucho fotografía y no soy videógrafa. O Sí, sea, sí. uno le camella cositas, ¿cierto? Uno Uno es dice, curioso. eso, o sea, listo, en trípode, con luz natural, se ve bien, no tengo que tener una destreza en el manejo de cámara en video, que es otra cosa completamente diferente. Bueno, uno experimenta, pero no. O sea, los fotógrafos normalmente, los que son fotógrafos y videógrafos son unos máster, pero les aseguro que cobran el doble porque están desempeñando dos Dos. labores. Sí. ¿Cierto? Pues sí, espero que lo estén haciendo los que son tan cracks Sí, por de hacer favor, las dos. no. Pero sí, o sea, somos fotógrafos. Yo sé que Instagram, que TikTok, que todo, pero de verdad que son labores muy diferentes, súper diferentes. Diría yo que, no sé, pues comparando en manejar carro y manejar moto, o sea, como que se parece, pero es diferente. Sí, Entonces, sí, esa es mi popular opinion. perfecto, no, es supremamente cierta. Yo también apoyo eso, completamente. Hago parte de, así que tiren todo el hate que quieran, pero es la verdad. Sí, o sea, obviamente hay marcas con las que uno les da ganas de experimentar. Tuve un cliente de cócteles que ya antes tenían súper claro que yo no soy videógrafa, gracias, los amo. Ujú. Me dijeron, no, queremos hacer videos, pero stop motion. Listo, yo hice las fotos y les hice el video. Y luego fui yo quien propuso, ¿qué tal? Sí, para que cambien los reels, si no les quede todo en stop motion, hacemos video con luz día en trípode, la preparación de los cócteles, tan, y me dijeron, ah, genial. Si te sientes cómoda, dale. Entonces son clientes con los que uno dice, bueno, experimento, propongo Y te amo. y te amo, pero no es como de, ay, bueno, pero entonces en las 8 horas, entonces que unos videos también y las fotos, no, o sea, para empezar, se necesitan equipos muy diferentes. Sí, La iluminación es una cosa completamente distinta. Los lentes, la cámara, que el estabilizador, o sea, eso es otro equipo completamente diferente. Entonces, por favor, ténganlo claro. No es que no queramos trabajar, es que trabajamos en otra cosa. sí, sí, es correcto. Entonces, bueno, esa es mi popular opinion y ya. Perfecto. Bueno, yo creo que vea, ya son casi 2 horas que hemos hablado. O sea, nos rindió y exprimí a esta mujer lo que más pude para sacarle toda la información, todos los tips, para que de verdad ustedes tengan mucha conciencia frente al medio, sobre que entiendan como qué más hay aparte de simplemente uno estar en una producción parado frente a una cámara y así. Ujú. Nada, Fer, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Y, ay, tú tienes una invitación. Ah, sí, Sí. sí, la digo. Bueno, los que me siguen en Instagram, mentira. Igual voy a dejar Toda las redes de famosa. ella acá. Pero no, los que han visto mi trabajo en Instagram han visto que estuve trabajando con los chicos de Colectivo Millennial, que es una cuenta que me encanta, porque pues habla como de todos los temas que los millennials no manejamos, manejar el dinero, manejar las finanzas, manejar las inversiones y todo esto. Em, y fue muy agradable pues conocerlos, han sido muy abiertos pues a que colaboremos también. Y ellos van a tener un evento el jueves 29, si no estoy mal, en Local, que es una empresa de inversión inmobiliaria. Y voy a estar ahí en un espaciecito
tomando fotos gratis, pues por una foto por persona. Vamos a tener el set, vamos a tener como todo, se pueden tomar la foto y yo se las mando al correo. eh, Así pues como tal cual, y ya si la quieren como súper mega retocada y súper mega top, ya sí pueden pagar la parte del retoque, pero pues el que vaya a ir, aparte de que aprende de lo que no sabemos, inversión y todo esto, Sí. van a tener una foto corporativa muy linda para su LinkedIn, para su Instagram, para su perfil profesional. Entonces, pues si quieren ir, el evento será como a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Entonces, nada, invitados. O sea, esa super invitación, yo creo que la tienen que aprovechar realmente Sí, porque a ver cuál, a hay, ver, hay gana y gana por muchas muestren partes. la foto del LinkedIn, muestren la foto de la hoja de Ajá. vida. Incluso en estos días tú subiste una foto de una chica. Sí, de una amiga Sí. que estaba buscando trabajo y me dijo como Fer, necesito fotos. Y ella es abogada, pero pues ella es así en este nivel de chinchería que nosotros acá. Ajá. Y yo armé todo el esquema, todo, hicimos las fotos y me dijo como que, ¡ah! Esa soy yo. Es que Suele pasar con la... pucha, me veo Incluso también como te hice Shark una foto de ti Tank. de retrato y tú como, esa soy yo. Y yo, Ajá, sí, sí. sí. Es que me siento súper Shark Tank, oh my gosh, no sé qué. Y imagínense que cambió la foto de la hoja de vida y cambió la foto de LinkedIn, ay, no, ¿cómo se diga? LinkedIn. Y de una le escribieron ella es abogada, le escribieron de un bufete de abogados que mandara la hoja de ¿Vio? vida, que no sé qué, y yo como caso de éxito y ya consiguió trabajo. ¿Vio? Por foto, imagínense. Por De verdad, invertir en tienen que unas aprovechar esa fotos. invitación, de verdad que está muy buena. Va a tener el set divino, el background lo va a hacer AJ Studios. Entonces sí, es la oportunidad de hacerse en una foto buena y pues gratis. ¿Vio? Nada, Fer, muchas gracias por Ay, no, a haber ti. aceptado toda la invitación y Gracias. espero que no quede muy largo el video. Voy a hacer lo mejor que pueda. Te voy a dar la bendición en la edición. Échale a eso ahí, que no vaya a echar llama a todo ese computador. Ay, Nada, chicos, Teo, muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos en un próximo video podcast con muchos más invitados de esta calidad tan grande. Y nada, nos vemos. Chao.